Bueno, muy buenas tardes. Un gusto volver a encontrarnos en el día de hoy, en esta jornada que hemos llamado la Jornada Latinoamericana de Paz y Justicia, un evento organizado por el CERPAJ América Latina. Y bueno, para hacer el cierre de esto, que lo hacemos en el marco también de los 40 años que Adolfo Pérez Esquivel recibió el Nobel de la Paz, es que vamos a tener este conversatorio, este diálogo entre dos personas muy queridas por nosotros, que son Adolfo y que es Leonardo. Así que bueno, antes de darles la palabra a ellos, en estos 40 años, Adolfo, fuiste sembrando y cosechando muchas cosas por el camino. Y bueno, y en ese caminar hay gente que, bueno, estamos al lado tuyo y acompañándote. Y hoy está acá con nosotros Carolina Mera, que es la decana de las Facultades Sociales, de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, tiene algo para decirnos, ¿verdad, Caro? Gracias, Ana. Sí, Adolfo, Leonardo, primero saludarlos. Adolfo, abrazarte muy profundo y en mi nombre va el saludo de toda la Facultad de Ciencias Sociales, donde hace muchas décadas vas dejando esa semillita que nos permite formar jóvenes comprometidos por la lucha por la paz y la justicia. Así que simplemente un abrazo y no quería dejar de acompañar esta actividad que forma parte del ciclo en tu honor, en los 40 años de la recepción del Premio Nobel que organizamos con la facultad, el Servicio de Paz y Justicia y la Comisión Provincial por la Memoria. Y en este caso también agradecer y saludar a todos los compañeros y compañeras del CERPAJ Latinoamérica por la organización de esta actividad. Y bueno, simplemente Adolfo, siempre todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y todo el agradecimiento por todo lo que haces por la facultad y por la Argentina y el pueblo latinoamericano. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Y en esto de este caminar, en estos 40 años o más de 40 años, también están para saludarte los compañeros y las compañeras de la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto, Sandra. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un honor, como siempre, un honor estar acompañando todas las actividades de Adolfo desde hace muchísimos años, y Adolfo como presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, y ahora en este ciclo, ¿no? Ya casi cerrando el ciclo de celebración de los 40 años del Nobel con esta actividad, con dos grandes referencias para América Latina, como son Leonardo y son Adolfo, ¿no? Son la memoria y la acción de la resistencia de los pueblos en América Latina, que hoy tiene una significación muy particular, porque este mundo, ¿no? Hoy estaban conversando informalmente Leonardo y Adolfo, un poco de la realidad de Brasil, de la realidad del mundo en relación con la pandemia, y bueno, hoy tenemos un mundo que es muy injusto, un mundo que es muy desigual, un mundo que está atravesado por la violencia, y tanto Leonardo como Adolfo han sembrado en todos estos años, en todas estas décadas, la resistencia y la esperanza para que este mundo puede ser posible. Y hoy necesitamos, no estamos hablando de 40 años para atrás, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de este presente, que necesita de estas trayectorias, de estas ideas que tanto Leonardo como Adolfo encarnan en América Latina, porque encarnan lo mejor de las luchas de los pueblos de América Latina y lo mejor de esa resistencia. Y hoy, sin duda, nosotros y las nuevas generaciones necesitamos de estos faros, necesitamos de estas historias, de estas trayectorias. Por eso para nosotros como comisión fue tan importante celebrar los 40 años del Nobel, no solo porque Adolfo se lo merece, sino porque tenemos que rescatar esa larga historia de lucha de América Latina, y como Adolfo dijo cuando recibió el premio, lo hizo en nombre de los pueblos de América Latina, y eso es lo que representa Adolfo, ¿no? Es uno más, es uno de nosotros, es un hombre de pueblo, un hombre del pueblo de América Latina, bueno, que encarna los mejores valores de la humanidad que queremos nosotros seguir empujando hacia adelante, ¿no? Hoy más que nunca, en un tiempo aciago, en un tiempo muy duro, muy oscuro, sin duda, tanto Adolfo como Leonardo son
son un faro. Así que muchas gracias por este conversatorio, es realmente un cariño enorme al alma de cada uno de nosotros y va a ser un aporte sin duda fundamental. Así que bueno, muchísimas gracias, Adolfo, te abrazamos desde la Comisión Provincial por la Memoria, y bueno, encontrarse con Leonardo, bueno, es realmente conmovedor. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Roberto. Sí, solamente mandarles un abrazo tanto a Leonardo como a Adolfo. Lo queremos mucho a Adolfo, y bueno, estar con Leonardo, además que han caminado tanto por América con sus trabajos, con sus luchas, con su compromiso militante y su coherencia, ¿no? Un valor muy necesario, digamos, la coherencia de toda una vida en la lucha por los pueblos de América Latina, en las luchas por transformar este mundo. Así que la verdad que un honor, y muchas gracias, Ana, a Serpac también por la invitación y por esta tan buena idea de esta jornada. Gracias, Roberto. Y Blas, ¿querés en esto también, en esta caminada que hizo Adolfo por toda nuestra querida América Latina, dejó huellas, ¿verdad? Por supuesto que sí, Ana, realmente es un privilegio el estar hoy frente de ustedes y compartir estas palabras. Es un recorrido de más de 40 años, es un legado histórico que desde 1966 se remonta toda esta historia, 1974 cuando se crea el CERPA, en ese encuentro continental de no violencia realizado en Medellín, Colombia, y luego en 1980 cuando a través de ese trabajo y ese reconocimiento de tanto tiempo de Adolfo como líder referente del Servicio de Paz y Justicia en América Latina, se le otorga el Premio Nobel de Paz, y por supuesto que eso fortalece la lucha y todo el accionar de este movimiento en América Latina. Realmente es un honor poder estar hoy trabajando de la mano en esta red continental con todo un equipo de hermanos y hermanas del continente. Saber que hoy el CERPAJ América Latina empezó en Medellín en un encuentro, luego se crea el primer secretariado en Argentina, pero eso fue creciendo y hoy somos más de 12 países en los cuales tenemos presencia, y realmente es gracias a esa labor que en algún momento soñó, vislumbró nuestro querido Adolfo, y hoy es una realidad. Hoy estar presente no solo en Argentina, sino en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en El Salvador, en México, en Nicaragua, en Panamá, en Paraguay y en Uruguay. Solo por mencionar los países en América Latina en el cual tenemos presencia, pero también vale la pena destacar que el CERPAJ América Latina, a través de esa labor de Adolfo, ha venido expandiendo su accionar también con otras redes en otros continentes, en Europa, en África, en Asia, a través de el Movimiento Internacional de Reconciliación y de otras redes hermanas. Así que definitivamente es un espacio importante de honra, y bueno, qué más sino tener esta oportunidad para escuchar en este diálogo a nuestro querido Adolfo Pérez Esquivel, nuestro presidente fundador, y a nuestro querido también hermano amigo Leonardo Boff. Así que gracias, Ana. Bueno, muchas gracias, Blas. Gracias. Bueno, estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de CERPAJ Argentina, y hay muchos seguidores, espectadores, como quieran llamarlo, por ahí. Yo creo que tanto Adolfo como Leonardo no necesitan presentación, pero de todos modos vamos a hacer una breve semblanza de cada uno de ellos. Angie, ¿estás por ahí? El micrófono, Angie. Bueno, sí, me toca presentar a los expositores, estas dos personas mundialmente conocidas
con una trayectoria que no cabría, no sé, en 5 o 10 hojas, pero tengo que hacerlo en pocos minutos. Entonces, comenzamos con el dueño de casa, Adolfo Pérez Esquivel. ¿Qué podemos decir? Que a raíz de su militancia y lucha en defensa de los derechos humanos en el país y en todo el mundo, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980, que en 1974 fue uno de los fundadores del CERPAJ América Latina y del CERPAJ Argentina, que esa lucha en defensa de los más vulnerables y olvidados le valió la cárcel en nuestro país y que estuvo al borde de la muerte y que a raíz de campañas internacionales en su apoyo pudo salvar su vida, que tiene muchos doctorados honoris causa en el país y en el extranjero, que dictó numerosas conferencias, cátedras y participó en diferentes mesas de debates. También participó en numerosas campañas solidarias en todo el mundo, siempre allí donde hacía falta poner el cuerpo. Que en la actualidad es presidente honorario del Servicio Paz y Justicia en América Latina y del CERPAJ Argentina, y también de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Que tiene escrito varios libros en donde profundiza sobre el concepto de la no violencia activa, entre otras cosas. Todo esto lo saben muchos, pero no sé si todos saben, por ejemplo, que desde el año pasado está escribiendo cuentos sobre anécdotas o sucesos que le pasaron a lo largo de su vida. Que se siente orgulloso de su abuela Eugenia, india guaraní, con la que se crió de niño, porque de ella aprendió mucho sobre la historia y la sabiduría de los pueblos originarios. Por eso él siente mucha indignación cuando alguna comunidad indígena está sufriendo injusticia y se preocupa en apoyar o acompañarlas. Que la pintura y el dibujo continúan siendo para él una pasión, en donde vuelca toda su creatividad y refleja también su compromiso social. Que le encanta visitar las aldeas que el CERPAJ tiene en General Rodríguez y en Pilar y conversar con los niños y adolescentes que allí concurren. También es el padre y el abuelo cariñoso y el marido atento que valora a su compañera de vida de 40 años. También sabemos que es un excelente y creativo cocinero y también le gusta la jardinería. Todo esto es Adolfo y es además el compañero de caminadas de muchos amigos y amigas muy reconocidos que también tienen la misma impronta social de compromiso que él. Eso es Adolfo. Sí, Genesio Darcy Boff, más conocido como Leonardo Boff, es un teólogo, ex sacerdote franciscano, filósofo, profesor y ecologista brasileño. Es uno de los fundadores de la teología de la liberación latinoamericana, junto con Gustavo Gutiérrez Merino. Nieto de un italiano venido del Benetton a Río Grande do Sul, a finales del siglo XIX. Estudió filosofía en Curitiba y teología en Petrópolis. En 1970 se doctoró en teología y filosofía en la Universidad de Múnich, Alemania. Ingresó en la Orden de los Frailes Menores franciscanos en 1959. Es autor de más de 60 libros en las áreas de teología, espiritualidad, filosofía, antropología y mística. Habla alemán con fluidez y la mayor parte de su obra ha sido traducida a varios idiomas como el inglés, alemán, italiano, francés, japonés y chino. Profesor de teología y espiritualidad en varios centros de estudios y universidades de Brasil y del exterior, y profesor visitante en las universidades de Lisboa, Portugal, Salamanca en España, Harvard, Estados Unidos, Basilea en Suiza y Heidelberg, Alemania. Es doctor honoris causa en política por la Universidad de Turín, Italia, y en teología por la Universidad de Lund, Suecia. En diversas ocasiones se ha visto enfrentado a la jerarquía eclesiástica del Vaticano, por lo que fue sancionado y en 1992 decidió abandonar el sacerdocio. Pero actualmente, y con el ascenso del Papa Francisco, se ha acercado nuevamente a lo que se considera su casa espiritual.
Dicen que dijo en forma simpática que el Papa Francisco, a pesar de ser argentino, entre comillas, es una de las más grandes creaciones de la humanidad, también entre comillas, quizás haciendo referencia a la histórica rivalidad futbolística entre Brasil y Argentina. También se conocen dos frases bastante conocidas y que demuestran su línea de pensamiento. Una dice, una sociedad no vive sin utopías, es decir, sin un sueño de dignidad, de respeto a la vida y de convivencia pacífica entre las personas y pueblos. Y otra, que viene muy al caso en la actualidad, dice, hoy gritan las aguas, los bosques, los animales, es toda la tierra la que está gritando. Estas son estas dos personalidades. Muy bien, gracias. Gracias, Angélica. Y bueno, y es un gusto tenerlos hoy aquí con nosotros, la verdad que sí. Como estamos muy de entre casa y esto es muy familiar, nosotros habíamos elegido de título esto de construyendo la paz y la justicia en tiempos de pospandemia. Y lo que queremos es que, bueno, puedan entablar un diálogo entre ustedes y cómo piensan, cómo ven, cómo es esto. ¿Se podrá construir realmente la paz y la justicia en estos tiempos? Bueno, yo empiezo. Antes de más nada, quiero agradecer las palabras generosas que han dicho, pero más que todo quiero saludar a Adolfo por sus 40 años de empeño por los derechos humanos, por la justicia, por la paz. Yo creo que es un honor para la humanidad tener una persona como Adolfo. Como los derechos humanos son universales, él se ha hecho un hombre universal también, porque en todas las partes donde hay conflictos, donde hay agresiones manifiestas de derechos humanos, ahí está Adolfo. Y fue una lástima cuando estuvimos juntos en Brasil, queriendo visitar Lula, y él fue prohibido porque no se podía, digo, pero él era Nobel de la Paz, puede entrar en todas las situaciones de conflicto, de prisiones, lo que sea, pero no le han permitido, estuvimos ahí esperando todo un día, pero al final, después de un mes y tanto, logró, y Lula siempre lo ha tenido en gran estima, como nosotros también. Entonces yo creo que Bergoglio y Adolfo, tirando ya Maradona, que ya está en otras dimensiones, son las dos grandes personas de Argentina, de dimensión internacional. Para mí el Papa Francisco, Bergoglio, es el liderazgo más importante de la humanidad, no solamente religiosa, sino política, y respetado políticamente. Es el único de los papas que conocemos que ataca directamente el sistema que produce muerte, la naturaleza, la vida humana. Y las dos encíclicas que escribe Laudato Si sobre el cuidado de la casa de la tierra es mucho más duro en Fratelli Tutti, todos hermanos y hermanas, hace un ataque frontal al mercado, al neoliberalismo y presenta una alternativa a la cultura dominante que no tiene un proyecto colectivo, por eso tiene un futuro sin futuro, y a la cultura que se estructuró alrededor del dueño de la naturaleza, dueño del mundo. Él propone el hermano, frater, hermano y hermana de la naturaleza, de todos los seres humanos, una alternativa de la cultura, porque con esa cultura del capital que tenemos, que más que un modo de producción, que un tipo de sociedad, se transformó en una cultura que nos hace a todos nosotros de alguna manera rehenes, que nos hace consumir, cambiar de zapato, cambiar de ropa, cambiar de reloj, cambiar de computadora todo el tiempo, nos obliga a consumir continuamente.
Entonces, yo veo que tanto Adolfo y la línea nuestra de reflexión es muy crítica a ese sistema, porque yo creo que la lucha de los derechos humanos por la paz y la justicia, en el fondo, es una lucha política. Es decir, en el mundo así como está estructurado, bajo el capitalismo, el neoliberalismo, no puede haber justicia ni paz, porque es un sistema que vive del conflicto, de la explotación de los seres humanos, de la explotación de la naturaleza, y crea continuamente sociedades profundamente desiguales. Entonces, en ese sistema, solamente proféticamente anunciamos la justicia y la paz. Y políticamente viene el empeño por un otro tipo de sociedad que permite la realización mínima de una justicia y como consecuencia la paz. Por eso es una reflexión de cambio de sociedad, cambio de visión de mundo, de paradigma, de civilización. Yo creo que Serpage y Adolfo son muy importantes en esa reflexión. Y no solamente una lucha por derechos humanos y justicia dentro del sistema. Evidente, tenemos que aprovechar todas las cuñas posibles dentro del sistema. Pero en ese sistema no tenemos esperanza de llegar a una sostenibilidad de la justicia y de la paz, sino que solamente tenemos momentos de paz, momentos de justicia, dentro de una gran sociedad profundamente injusta, profundamente belicosa, inimiga de la vida, sea natural, sea humana. Entonces, es un reto. Y ya para decirlo en una palabra, después volvemos, yo creo que el coronavirus cayó como un rayo, como un meteoro sobre ese sistema. Porque ese sistema, si hubiésemos seguido los mantras de ese sistema, que es la ganancia, que es el individualismo, que es la falta de cuidado de la tierra, que es la falta de solidariedad, solamente la competencia, estaríamos perdidos, Vivimos de los valores que estaban ausentes nesse sistema, que é a solidariedade, o cuidado, a maneira de sentir-se todos interdependentes e ligados no mesmo destino, por isso um sentido profundo de fraternidade. Todos esses valores não estão no sistema. E se estavam, era de forma privada, e o Papa, na Fratelli Tutti, universalizou esse sistema e, por isso, apresenta uma alternativa. Não somos dueños do mundo, sino que somos parte da natureza do mundo. Somos todos hermanos e hermanas entre nós, incluso a natureza, que são hermanos e hermanas na linha, como dizia São Francisco, chamando a todos com o dulce nome de hermanos e hermanas. Eu vejo que por aí podemos discutir bastante, mas me gostaria de escuchar a Adolfo sobre todo isso. Gracias, Leonardo. La verdad que tocaste temas que llegan a la mente y al corazón en esta caminada por nuestros países, por América Latina. Y cuando te sentía hablar, me vino a la mente esos compañeros, hermanos y hermanas en Brasil, como Don Eldar Cámara, Casaldáliga, ¿no? Don Pedro, que lo fuimos a visitar allá a La Guaya, ¿no? Y tanto Balduino, Fragoso, toda esa gente, todos esos hermanos y hermanas que lucharon tanto por un mundo mejor, desde la fe, ¿no? Todos los aportes también al pensamiento y a los movimientos sociales. Pero hoy nos encontramos, creo que en una encrucijada de la humanidad. El coronavirus ha dejado en la superficie la muerte, la destrucción, las desigualdades sociales. El hambre, la pobreza. Yo digo que la próxima pandemia que vamos a tener que enfrentar es el hambre.
Recordarás a José de Castro, ¿no? Cuando escribe la geografía del hambre. Y José de Castro dice que el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica. No, José de Castro marcó muchas cosas en ese entonces, estoy hablando de la época del 60, ¿no? Como Pablo Freire nos despertó a la conciencia de la educación como práctica en la libertad, ¿no? Esa resistencia social, cultural, política y espiritual. No, nos conmovió Pablo Freire con una nueva pedagogía, la pedagogía del oprimido, y cómo despertar las conciencias del primer paso de liberación es que el hombre y la mujer se reconozcan que son personas. Que hoy no se quiere reconocer la persona en el sistema capitalista. Se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. El ser humano es un accidente en los intereses económicos y tenemos una economía que es de explotación, no es una economía de distribución de las riquezas. Y cada vez, como dice Frijol Capra, ¿no? El mundo produce muchos alimentos, pero cada día hay más hambrientos que no tienen acceso a los alimentos. Entonces nos encontramos en esta, y tenemos que buscar nuevos caminos de la resistencia. Tenemos que encontrar nuevos caminos para ver, no solo diagnosticar el problema, sino encontrar alternativas de construcción social, cultural, política y espiritual. Ahora, Leonardo, ¿cómo ves la espiritualidad de nuestro tiempo? No con tanto mercantilismo, con tanto, esto que decías hace unos momentos, no del consumismo que nos consume la mente, pero nos consume también el corazón. Exacto. ¿No? El consumismo. Y nos olvidamos de la conciencia, del espíritu, de los valores, de la ética. Y hoy, toda esta pandemia, con tantas muertes, tanto dolor, hablando con el Papa Francisco, le dije que yo iba a ir a Grecia y él me dijo, tienes que ir a la isla de Lesbos, de los refugiados sirios, ¿no? Porque el Mediterráneo se transformó en una fosa tremenda, miles de muertos en el Mediterráneo. No pude llegar en ese viaje a la isla de Lesbos, pero sí visité en Atenas casas de refugiados, de niños y niñas, que lograron sacarlos de la isla de Lesbos y llevarlos a Atenas. Una solidaridad del pueblo griego extraordinaria. La verdad que me conmovió esos hombres y mujeres que decidieron acompañar a esos niños y niñas para que no pierdan la vida, la esperanza y superar los sufrimientos que tuvieron que soportar en los campamentos de refugiados, ¿no? Y entonces esta maldad que está presente. Y por último, en este inicio de esta charla, creo que hay un movimiento muy importante en el mundo, que es el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres que no necesitaron de armas para cambiar las cosas. Las mujeres adoptaron una resistencia muy fuerte, una resistencia muy dinámica también en todos los campos, de la ciencia, de la cultura, de la educación social, política, y creo que esto puede llevar a cambios importantes a la humanidad. Vos,
trabajaste y luchaste y sufriste también todo lo que fue la teología, y es la teología de la liberación en América Latina, que trataron de abrir las puertas y las ventanas para que entre la luz dentro de la iglesia, pero fundamentalmente en la práctica de vida de los pueblos. Muchos de nosotros hemos bebido en todo esto, en tus pensamientos, en tus escritos, en lo de Gustavo y en tantos otros, ¿no? Y hoy, ¿cómo estás viendo este caminar? Porque estamos hablando de la madre tierra, del castigo que el ser humano, el coronavirus, son las consecuencias del maltrato del ser humano a la madre tierra, porque quebraron el equilibrio, la biodiversidad, y esto está provocando estos males. Hay estudios científicos que dicen que detectaron Centro de Investigación Científica en Suiza 2085 virus, de los cuales 584 afectan al ser humano, entre ellos el coronavirus. Chomsky, que lo conocerás a Chomsky, Chomsky dice que estamos al borde del apocalipsis. Yo no soy tan fatalista, ¿no? Porque creo que hay reservas en la humanidad para enfrentar esto, para luchar y cambiar esto, ¿no? Bueno, hasta aquí. Son varios temas, varios desafíos para pensar juntos. Sí. Yo quiero empezar por la última parte que dijiste, Adolfo. Porque cuando uno escucha los analistas sobre el virus, todos hablan de la medicina, de las técnicas, de los insumos y la búsqueda frenética de una vacuna. Pero casi nadie habla de la naturaleza. La naturaleza no viene. Es decir, hay que crear el contexto del virus. ¿En qué contexto apareció el virus? No vino del aire. Vino de una agresión sistemática de los seres humanos contra la naturaleza. Sí. Talando los bosques de la parte amazónica, destruyendo los hábitats de los virus. Y que cuando los destruyen, ellos pasan a otros animales o pasan a nosotros. La humanidad ocupó 83% de toda la tierra y ocupó destruyendo, deforestando, poniendo veneno en las aguas, en los aires, es decir, creando, como tú decías, un desequilibrio de la madre tierra. Entonces, a mi juicio, el virus es una especie de contraataque de la madre tierra contra la humanidad y al mismo tiempo una especie de señal. Y el aislamiento social es una especie de retiro existencial para que meditemos los errores que hemos cometido contra la madre tierra, contra la naturaleza, qué destino queremos para nuestras sociedades futuras. Lo peor sería volver a lo de antes, lleno de injusticias, de guerras y eso contra las cuales el Serpaj tanto bien lucha. Entonces, yo creo que hay que pensar y repensar nuestra relación con la naturaleza. Tiene que ser una relación de amistad. Y yo creo que la Fratelli Tutti, el Papa, hace una especie de confronto entre dos paradigmas. El paradigma moderno que pone el Dominus, el Señor, el ser humano como maestro y señor de la naturaleza. No se siente parte de la naturaleza, sino por encima, con el puño cerrado para dominar todo. Y el Papa dice la consecuencia de ese tipo de dominación, que es el instrumento de la tecnociencia, que ha creado la dominación del mundo, invadidos la África, Asia, América Latina, y la vida y todas las partes, porque el eje central es la voluntad de poder y poder como dominación. Y el Papa presenta ese paradigma del dominus, el señor y dueño, el paradigma del frater, del hermano y hermana. Nosotros pertenecemos a la naturaleza,
son nuestros hermanos y hermanas, no somos dueños de ella. Entonces yo creo que esa reacción de la tierra es para hacernos pensar y descubrir que no somos dueños, dependemos de ella. Y todos los países, las potencias militaristas con sus ojivas nucleares y armas de todo tipo, están de rodillas porque no pueden utilizarlas. Son totalmente ineficaces contra un virus invisible. Entonces, yo creo que hay que pensar el post-pandemia, qué tipo de mundo queremos. No puede ser un mundo en confronto con la naturaleza, sino con una relación amigable, fraterna, de sinergia, de profundo respeto, porque tiene su autonomía, tiene un valor en sí misma, hay que respetar, especialmente una ética del cuidado, cuidar de todo lo que vive y existe, porque si no cuidamos, van se desmoronando, van muriendo, definhando, muriendo. Tenemos que cuidar todo lo que existe y vive. Yo creo que la gran lección que nos viene de este coronavirus son estos valores que eran negados o no vividos en el sistema imperante, que es el sentido profundo de la interdependencia de todos con todos, la necesidad de sermos seres de colaboración, seres de interdependencia, de colaboración. Somos un nudo de relaciones en todas las direcciones. Somos seres relacionales con la naturaleza, con los demás seres humanos, con Dios, con todo. Y fundamentalmente seres que cuidan de la casa común, que es la única que tenemos. Y ahora tenemos que cuidar de tal manera que todos puedan caber dentro, no solamente los seres humanos, la naturaleza incluida, porque no tenemos otra alternativa. Y ahí hay perspectivas muy dramáticas. Incluso uno de los más grandes investigadores del virus, el americano David Kahneman, dice, yo había previsto el coronavirus, avisé llamé a los jefes de Estado que se prepararan. Como decían que no sabemos cuándo vienen, no han hecho nada. Y vino es una diezmación de la humanidad. Y él hizo una advertencia en una entrevista que dio, está en el Google. Si el ser humano no cambia de relación con la naturaleza, vendrá the next big one, vendrá el gran virus, contra el cual no hay vacuna, no hay antibiótico. Y él dice, si no cambiamos, él vendrá. Yo no sé cómo ni cuándo, pero que él vendrá, vendrá. Entonces es una amenaza muy grande, tenemos que tomar en serio, como el Papa dice en la Laudato Si, hay que tomar en serio las previsiones de la ciencia, porque la manera como estamos consumiendo y viviendo, habitando la Tierra, vamos al encuentro de calamidades socioculturales, socioecológicas. Entonces yo creo que eso nos hace reflexionar y repensar otro tipo de mundo no posible, sino necesario, que vendrá después. Y sabemos que ahí tenemos que contar con todas las fuerzas. Tú apuntaste a la importancia de las mujeres. Yo creo que es fundamental. Yo me acuerdo, Adolfo, hace unos 3 años, un documento de la FAO, porque la FAO se ocupa de la agricultura, del hambre del mundo. En la introducción se terminaba diciendo, tenemos que dar más poder de decisión a las mujeres si queremos salvar la vida. No dice poder de participación, porque siempre participan. Poder de decisión, porque ellas saben lo que es la vida. Ellas durante 9 meses cargan dentro de sí la vida humana. Son ellas que cuidan la vida, porque nosotros no tenemos un órgano especializado. Un patito nace y ya sale nadando, nosotros no. Si ellas nos hubieran abandonado en la cuna, moriríamos, porque no tenemos como
buscar nuestra alimentación. Es el infinito cuidado de nuestras madres que la vida subsiste, la vida humana. Entonces hay que dar a ellas mucho más importancia de decisión. Y se ha mostrado, en Tailandia, la primera ministra, una mujer, casi no entró el coronavirus. En Finlandia, 4 muertos solamente. Alemania, con la Merkel, salvó centenares de viejitos italianos que iban a morir y fueron acogidos por Merkel. Entonces la mujer tiene mucho más sentido de la vida. En ese momento las enfermeras que están en todos los hospitales son las que más se empeñan y son las que más mueren también. Son verdaderas heroínas, héroes de defensa, promoción de la vida, sacrificando su propia vida, sus familias. Entonces yo creo que todo eso nos hace pensar en valores nuevos, que son valores de San Francisco, valores de la tradición de Jesús, los valores más profundamente humanos, los valores que nos hacen humanos, como la colaboración, la solidaridad, el sentido de interdependencia de todos con todos, el amor como algo social, no solamente algo particular de 2 personas que se sienten atraídas, sino el amor social que se curva sobre el más débil, el pobre, cuida de él. Por eso el Papa habla de la gran política, la política de la ternura, la política de la amabilidad, que es la política humana, no como búsqueda de poder, sino como búsqueda de defensa y promoción de la vida. Eso lo saben mucho más las mujeres que los hombres. Por eso hay que reforzar la participación de ellas más y más, porque ellas tienen la llave de una civilización más sensible, más femenina, más solidaria. Gracias, Leonardo. Muchas de las cosas que señalaste también tienen que ver con la economía, ¿no? ¿Qué tipo de economía? Porque estamos en una economía de la explotación, de una economía financiera que es una mesa de juego de los capitales financieros y no es una economía solidaria, de distribución, de compartir el pan y la libertad. Es una economía de opresión, como la deuda externa que se transformó en una deuda eterna. Y con esto esclavizan a los pueblos, someten a los pueblos. Entonces, ¿cómo puedes ver unas alternativas dentro de esto para preservar a la madre tierra y cuidarla, ¿no? Porque es nuestra madre y nosotros somos parte? Cuando hablabas me acordé de esa famosa carta del jefe Sioux en Seattle, ¿no? Que es un canto franciscano. No, es un canto franciscano, a mí me encanta. Es como si estaba ahí Francisco, ¿no? Pero esa forma de comprender la relación del ser humano con la madre tierra, ¿no? Yo creo que es esto, ¿no? Un tipo de economía. Te voy a contar algo. Yo viajaba mucho a Chiapas, y lo habrás conocido a Samuel Ruiz. Mucho, gran amigo. ¿No? Gran amigo. Con él estuvimos presos en el Ecuador. Me acuerdo. Así, bueno, en varias cosas. Y íbamos a la selva del Petén, a los campamentos de refugiados guatemaltecos, ¿no? Pero era la parte de México. Íbamos con unas avionetas que no sé, creo que era un milagro que vuelen esas avionetas, que aterrizamos en plena selva. Y un día me encuentro con los hermanos mayas y les pregunto, ¿para ustedes qué es el desarrollo? Y ellos se quedaron mirando
y dice, en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo. Eso es un invento de la civilización de ustedes. Y bueno, pero algo en beneficio del ser humano, de las comunidades, y me dieron una lección que fue fantástica. Me dicen, en nuestra palabra no existe la palabra desarrollo, existe la palabra equilibrio. Equilibrio con nosotros mismos, equilibrio con el prójimo, equilibrio con la comunidad, con la madre tierra, el equilibrio con la madre tierra, con el cosmos y con Dios. Cuando se quiebra el equilibrio, viene la violencia, que es lo que están provocando. ¿No? Porque el concepto de ustedes de desarrollo es tener más dinero, más computadoras, más celulares, más y más de esto y de lo otro, pero no más humanidad, más sentido de pertenencia, de que somos de todo y a la vez somos únicos. Y esa es la lección de los mayas, con esa sabiduría ancestral y que lo compartimos, ¿no? Es increíble este caminar y una vez se piensa que si no podemos volver atrás después de la pandemia, porque esto sería desastroso, sería la perdición, pero tenemos que apuntar a los desafíos. ¿Qué tipo de economía, de vida, de educación como práctica de la libertad? Y aquí es donde hay que estar muy atentos a la toma de conciencia educativa. Una educación liberadora, constructora, que podamos compartir la vida. Bueno, es esto lo que se me ocurre en este momento, Leonardo. Mira, al escucharte esto, Adolfo, me recordé del paradigma de los andinos, del bien vivir. Del buen vivir. Lo viven desde siglos. El bien vivir es exactamente eso, armonía. Armonía con la pareja en casa, con la familia, con los vecinos, con las aguas, con las montañas, con los animales, con los espíritus, con Dios. Esa armonía. Y la economía no es una economía de acumulación, es una economía de lo suficiente, de lo suficiente. Dicen, la madre tierra produce todo. Y nosotros con el trabajo ayudamos a la madre tierra para que sea suficiente. No conocemos la palabra pobreza, porque todos están integrados en esa armonía. Si uno necesita más, la comunidad va, se articula para que él tenga lo decente, lo suficiente para todo. Entonces yo creo que ese modelo no es solamente de los andinos. A mi juicio, Adolfo, quando vendrá a consciência nova, eu creio que haverá um salto de consciência. Porque como está, não podemos continuar. Eu creio que este mundo que temos tem que terminar, senão vai terminar com a vida. Isso não significa terminar o mundo, mas este tipo de mundo que trata a natureza como um baú de recursos, hablam recursos, nós falamos de bens e serviços, que é infinito, que o Papa, no número 106 de la Laudato Si, chama mentira, que é um depositório infinito de recursos que permite um desenvolvimento infinito. Porque a Terra finita não suporta um projeto infinito. Mas esse equilíbrio, eles lo vivem. E eu creio que será, para mim, a meu juízo, o grande modelo para toda a humanidade, quando esta humanidade dará o salto a dar-se conta que tem solamente esta casa como casa comum, tem que cuidarla, tem solamente esses bens e serviços, e aí seremos todos socialistas, não por ideologia, por matemáticas. Temos solamente esses bens e serviços que temos que distribuí-los entre nós, humanos, homens e mulheres, niños e
y ancianos, y a todos los seres vivos que también necesitan de nutrientes, porque la tierra no ha creado solamente nosotros, ha creado a todos ellos. ¿Están escuchando o se perdió? ¿Están escuchando? Se escucha perfectamente, Leonardo. Adelante, adelante. Que desapareció la imagen aquí. Entonces, yo creo, Adolfo, que parece una utopía esto. Es vivida por los andinos. Desde el norte de Argentina hasta Ecuador arriba, el Casafa Ausay, nombres raros que tiene, que es el bien vivir, el bien convivir. Y lo detallan, cómo dormir bien, cómo andar bien, cómo comer bien, cómo vestirse bien, cómo hablar bien las palabras, y así, cómo tratar bien los niños, cómo tratar bien los ancianos. Es decir, es todo un proyecto de vida. Y eso yo creo que será un modelo para una humanidad que se descubre como una especie, la especie humana, que tiene que convivir juntos. Y en ese pequeño planeta que tenemos que cuidarlo. Y ahí el bien vivir y convivir será, yo creo que el modelo viable. Fue ensayado por siglos por los andinos y se propone como un proyecto para la entera humanidad. No es por ahora, porque evidente el sistema de capitales tiene una ferocidad tremenda, devora todo, pero tiene los límites de la tierra. A mi juicio, ¿quién va a derrotar el sistema de capital? No son los grandes pensadores, no es la escuela de Frankfurt, no son los socialistas, es la tierra que va a negar a ellos las posibilidades de explotación. No hay más lo que explotar, ni agua, ni minerales, ni otros bienes. Y ahí el sistema ya no puede alimentarse, no puede desarrollarse más. Y ahí yo creo que vendrá la urgencia. Yo creo que en la base de la sociedad, un poco por todas las partes, está surgiendo otro tipo de economía que tú hablaste antes, una economía ecoecológica, una economía familiar, una economía orgánica, participativa, una democracia donde todos pueden participar y discutir. Y el Papa lo dijo en la Fratelli Tutti, sean los poetas del mundo nuevo, inauguren otro tipo de democracia, otro tipo de producción. Y ahí pone 3 puntos. Producir no para el mercado, producir para la vida. Buscar siempre la justicia social, sin la cual no hay paz. Y después el último, cuiden de la Pachamama, de la Madre Tierra, porque sin la cual ningún proyecto puede prosperar. Y el Papa lo dijo, no esperen nada de arriba, viene siempre algo igual o peor. Inventen ustedes mismos el nuevo mundo. Empiece, yo creo que en Brasil, Adolfo, es un testimonio que yo estoy acompañando. El MST, el Movimiento do Sin Tierra, que están calumniados y criminalizados, están dando un ejemplo fantástico de solidaridad. Han distribuido ya más de 30.000 toneladas de alimentos orgánicos, más de 1 millón de platos de comida a las periferias, más de 1 millón de platos de comida a las periferias, porque tienen sus asentamientos en todo el país. Y ellos se han organizado para atender las urgencias más inmediatas de los hambrientos. Nos está dando el ejemplo de lo que viven en sus comunidades, que es la ética de la solidaridad. Producen siempre solidariamente, distribuyen solidariamente. Y eso yo creo que es una semilla del mundo nuevo, y ese va a triunfar, porque lo que debe ser tiene fuerza, y ese debe ser, porque sin eso no hay futuro para la humanidad. Para que puedan respirar un segundito y tomar agua, si así lo desean, les voy a pasar unos saluditos que nos van dejando quienes nos están siguiendo a través de las redes. Son saludos de mucho cariño, muchos abrazos a la distancia les envían desde Brasil, Uruguay, Colombia, El Salvador, desde Santa Fe, Buenos Aires. También tenemos que nos están siguiendo desde Paraguay, Uruguay,
así que bueno, tenemos, digamos, una diversidad enorme de países. Adolfo, te saqué, ¿querías comentarle algo a Leonardo y te corté? Sí, lógicamente que comparto lo que acaba de exponer Leonardo, ¿no? Y me acordaba de un poeta francés, Rodolfo Géraud, que dice: nadie puede ser feliz a solas. Tenemos que compartir el pan, la libertad, las luchas, y lógicamente que estamos frente a desafíos enormes, pero también a que el capital financiero no quiere ceder. Sigue la explotación de la megaminería, de los recursos naturales, y son los pueblos los que tienen que unirse y resistir. Tienen que comenzar lo que Leonardo hablaba del movimiento Los Sin Tierra. En Brasil, toda la solidaridad y el apoyo. Y yo creo que la soberanía alimentaria no pasa por las grandes corporaciones, pasa por el pequeño y mediano productor rural, ¿no? Que son los que van a preservar las semillas orgánicas. Ahí en Brasil las compañeros nuestros, Mandirituba, están formando los bancos de semilla. ¿No? De semillas orgánicas, no las semillas transgénicas. Leonardo, yo soy miembro de la FAO y en la reunión que tuvimos en Roma, el representante de la India decía que en la India hay más de 350 suicidios de campesinos. Y uno se pregunta por qué. Y ella dijo, porque con las semillas transgénicas, los monocultivos perdieron casas, perdieron familias, perdieron todo. Y eligieron el camino de la muerte, no de la resistencia. No de cambiar, sino de que la vida ya no tenía sentido. Y se entregaron a eso, a la muerte. Entonces, ¿cómo el desafío es repensar estos nuevos paradigmas, encontrar nuevos caminos, alternativas en las economías solidarias? El MST tiene una larga experiencia de lucha y hoy están siendo muy atacados por el gobierno de Bolsonaro. Tratamos de generar la solidaridad internacional, como también en el Amazonas, a los pueblos originarios que cada día lo están expulsando, los están persiguiendo. Y para esto tenemos que desarrollar lo que bien decía Leonardo, la solidaridad, la cultura de la solidaridad. Ahí podemos llegar a cambiar, a construir, a pensar un nuevo amanecer. Aquí un escritor argentino, ya de hace mucho tiempo, Leopoldo Marechal, decía que del laberinto se sale por arriba. No se sale por meterse en los túneles del laberinto. Del laberinto se sale por arriba porque vamos a ver la luz, las estrellas, el sol y la luna, y vamos a respirar la libertad. Es esto, y esta es la lucha que tenemos. Y por último, Leonardo, la espiritualidad de nuestros pueblos, ¿no? Yeah. Esto es porque si todos hacemos un reduccionismo de aquello que nos rodea, de aquello que necesitamos también alimentar el espíritu. Encontrar un camino de liberación interior. Y creo que tenemos que rever, el Papa Francisco ha hecho mucho sobre esto y nos ha dado un ejemplo, pero
estamos viendo un caminar muchas veces en caminos muy inciertos de las iglesias. No estoy hablando únicamente de la católica, ¿no? De las religiones en general. De encontrar nuevos caminos que revitalicen la fuerza de la espiritualidad de nuestros pueblos. Sí, yo creo decir dos cosas, Adolfo. Yo participé en la redacción, en la discusión de la Carta de la Tierra. El coordinador era Mikhail Gorbachev. Y él muchas veces decía, solamente vamos a superar la crisis sistémica bajo la cual estamos con la espiritualidad. Y él confesó él personalmente una cosa que nos dejó perplejos. Yo era siempre ateo, jefe de Estado, pero fui educado por mi abuela, que era ortodoxa, que veneraba los íconos. Y yo desde niño aprendí a venerar los íconos. Y ahora es un ortodoxo muy fervoroso y profundamente espiritual. Dice, no vamos a superar esa crisis sin una espiritualidad, porque la espiritualidad trabaja lo profundo del ser humano, los valores más básicos de la solidaridad, la centralidad de la vida, de los medios de la vida, que es la alimentación, que es el trabajo, que es la educación, etc. Entonces, yo creo que viniendo de Gorbachev, eso me parece algo muy significativo. Un otro punto, porque muchos dicen, cuando se habla de espiritualidad y un teólogo habla, entonces, evidente, el teólogo tiene que hablar de espiritualidad. Yo quiero citar el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, que él antes de tomar el avión, era piloto, y tomar el avión y se precipitar en el Mediterráneo, desapareció, dejó una carta escrita sobre la mesa al general X, Y ahí dice, el ser humano tiene 3 dimensiones. La dimensión del cuerpo, que tenemos todas las medicinas que lo cuidan, y las gimnasias y todo eso. Tenemos la dimensión de la psique, del alma humana. Tenemos todas las escuelas psicológicas que nos ayudan a alimentar los ángeles buenos y domesticar los diablos que están dentro de nosotros para mantener un equilibrio. Y tenemos la dimensión del espíritu que lo hemos olvidado. Por eso tenemos esa guerra que está diezmando millones de personas. La crisis más importante del mundo no es económica ni ideológica, es la crisis del espíritu. Y dice, el espíritu es hecho de solidaridad, de amor, de compasión, de aceptación del otro, de intimidad, de amistad. Y termina, ¿cómo tenemos nostalgia de Dios? Nostalgia de Dios, que alimenta todos esos valores. Entonces, Antoine de Saint-Exupéry, un escritor, que no es teólogo, dice eso. Y dice, hemos puesto un montón de cenizas sobre esa dimensión del espíritu, que es como una llama interior que está se ahogando. Tenemos que liberarla para que produzca luz, ilumine los seres humanos, para que sean más humanos, que tengan más corazón, más espiritualidad. Sin eso no vamos a superar ninguna guerra. Yo creo que esa es la situación. Y sabemos por antropólogos como Claude Lévi-Strauss, él dice, siempre que hay el paso de un paradigma de civilización a otro, son las religiones que hacen el puente, que transmiten los sueños más ancestrales de los seres humanos. Entonces yo creo que hoy las religiones, y el Papa termina Fratelli Tutti, convocando todas las religiones para ayudar que todos se sientan hermanos, que olviden las discriminaciones, que se sientan todos hijos y hijas de Dios, hermanos universales. Yo creo que más que religiosidad, viene la espiritualidad, que está
que es la fuente donde nacen las religiones. Porque las religiones producen guerra, la espiritualidad siempre produce paz, diálogo, tranquilidad. Entonces hay que alimentar eso, que nos hace más humanos. Yo creo que una de las faltas más terribles de la cultura del capital, que es una cultura materialista, de acumulación, de disfrute del mundo. ¿Cómo pasar de una cultura de acumulación de bienes materiales para una cultura de valores humanos espirituales, donde la centralidad está en la vida, la economía y la política en función de la vida? Y los seres humanos juntos, en la misma casa común, construyendo juntos, sin excluir la contribución de cada cultura con sus diferencias, sus valores, pero dentro de la diversidad y de la unidad de los seres humanos. Entonces, yo creo que la espiritualidad para mí es la llave para superar la crisis de la pandemia, del mundo que viene después. Porque si es un mundo materialista de acumulación, estaremos de nuevo en el círculo vicioso que nos va a deshumanizar, explotar la naturaleza, explotar las personas, y no vamos nunca a humanizarnos. Como decía esa grande filósofa Hannah Arendt, podemos informarnos toda a vida, podemos acumular mais que podemos, sem nunca educarnos, sem nunca educarnos. Temos que educarnos a la cultura del cuidado, de la solidaridad, del respeto a la madre tierra, de la veneración por todos los seres que tienen un valor en sí mismo y no solamente como utilización para los seres humanos. Entonces, ese viraje tenemos que hacerlo a condición de garantizar un futuro a nuestra civilización. Si no, corremos el riesgo. El ser humano ha creado una maquinaria de muerte que puede destruir por 5 o 6 veces toda la vida en la Tierra. La negra, la Mercedes Sosa y yo, en una pausa de la Carta de la Tierra, hablamos con Gorbachev. Le preguntamos, ¿es verdad que tú podías hacer una guerra y destruir a Occidente y destruir el mundo? Y él dijo, sonriendo, hay 2 generales que siempre me hablan al oído. Vamos al encuentro final con Occidente, vamos a la guerra. Y él dijo, solamente con las armas que nosotros rusos tenemos, dispensando las rusas, inglesas, francesas, podemos destruir varias veces toda la vida del planeta sin nadie para contar la historia. Él nos contó, a Mercedes Sosa y a mí. Entonces, yo creo que ese riesgo está ahí. La maquinaria de muerte está montada. ¿Cómo superar eso? ¿Cómo superar la irracionalidad de la razón que creó esto? El principio de autodestrucción. Eso no puede ser. Y ahí me acuerdo de lo que el Papa lo dice tan bien del libro de la sabiduría. Dios ha creado todos los seres con amor. No odia a ninguno de ellos, porque Él es el apasionado amante de la vida. Un Dios que es apasionado amante de la vida no va a permitir que nuestra vida se acabe tan miserablemente. Vamos a sobrevivir, vamos a dar un salto de conciencia, cambiar nuestros hábitos, amar unos a otros, venerar la Madre Tierra, abrirse al Dios que es Padre y Madre de infinita bondad. Eso yo creo que es adecuado al impulso del ser humano, que el ser humano es un proyecto infinito y no descansa, como dice San Agustín, el cor inquieto, mientras no encuentre ese infinito. Y si lo encuentra, ahí se puede descansar. Gracias, hermano. La verdad que nos has hecho un regalo extraordinario al corazón, a la mente, al pensamiento, y creo que todo lo que te estamos escuchando aquí compartimos ese caminar. El Serpá viene de muchos años tratando de aportar, de servir, de acompañar, de luchar, y para esto, de todo lo que decís, hay un eje que es fundamental, que es poner el amor en acción. Exactamente, el amor en acción. El amor en acción. Esto es lo central, ¿no? Porque ahí podemos encontrar la espiritualidad que va más allá de las cosas que nos quieren hacer creer que son las verdaderas.
y mirarnos hacia adentro, ¿no? Para poder recibir la luz. Gracias, hermano. Y a la distancia te doy un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y mucho cariño igual a cada uno y una que nos están escuchando por toda América. Sí. ¿No? Porque estos pensamientos tienen que caminar. Yo digo que hay que caminar la palabra, hay que hacer caminar la palabra. Sí. ¿No? Para abrir conciencia y abrir espíritus. Sí. Así que, hermano, mucha fuerza, mucha esperanza y el saludo que es de siempre, de paz y bien. Paz y bien, hermano. Tú eres una referencia mundial porque tú no solamente hablas de paz y bien, lo vives y tiene una irradiación de esto. Entonces, es algo en la línea del Papa Francisco, argentino por una vez y espiritualmente hermano del Papa Francisco. Entonces, yo tengo una gran veneración por tu acción, por tu coherencia, por tu espiritualidad, por tu sentido de coraje, de valentía, de estar en los frentes más peligrosos, de estar ahí para apoyar los débiles. Eso es el camino de Jesús. Es el amor, como decía Dante, que mueve el cielo y todas las estrellas. Y yo añadiría, mueve también nuestros corazones. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Impecable los dos, no podía ser para menos. Les pido que se queden porque tenemos una sorpresa para el final. Pero antes recogimos 2 o 3 preguntas de las personas que nos están siguiendo y una de ellas dice, bueno, en este mundo tan convulsionado, tan consumista, en donde el coronavirus es, entre otros, el resultado de la agresión a nuestra madre tierra, ¿cómo se puede mantener la esperanza? Esa es una de las preguntas y reflexiones que nos hacen llegar las personas que nos están siguiendo. La otra es, por favor, si Adolfo y Leonardo pueden plantear cuál creen que es la mejor estrategia que se puede ensayar para enfrentar de la mejor manera a tanto poder y lograr generar alimentos en cantidad y calidad. Y la última pregunta, la última intervención, creo que va más para Leonardo, es ¿cuáles son los pasos que en lo cotidiano cada una de nosotras, las personas, podemos hacer para dar ese salto de conciencia? Los escuchamos y vamos cerrando con esto. Bueno. ¿Cuál era la primera pregunta? La esperanza. De la esperanza. No de la nada esperanza. No sé, yo la esperanza surge cuando veo al otro, a la otra, que lucha, construye, y es como de compartir un caminar. Y esa es la esperanza. Si no tenemos el combustible de esa esperanza que nos impulsa hacia adelante, quedamos en el derrotismo, y la esperanza es la posibilidad de avanzar, de construir y de pensar juntos y juntas. Yo quería, Adolfo, citar una frase de San Agustín sobre la esperanza. Dice, tenemos 3 virtudes, el amor, la fe y la esperanza. Cuando perdemos el amor, encontramos otro. Si perdemos la fe, seguimos viviendo. No podemos perder la esperanza, porque la alternativa es el suicidio. Pero la esperanza tiene 2 bellas hermanas, que es la indignación y el valor. La indignación contra todo que está malo, y el valor y el coraje para cambiar lo que está mal en cosa buena. Entonces tenemos que enamorarnos de esas 2 hermanas, bellas hermanas de la esperanza, que nos permite la indignación y la voluntad de cambiar esa realidad. La segunda pregunta de los alimentos. Mira, un ensayo que los movimientos de los sin tierra están haciendo es la reforma agraria en el campo y en la ciudad.
aprovechar todos los espacios de la ciudad para plantar encima de los edificios. Siempre hay lugares un poco abandonados, hacer huertas comunitarias para que todos puedan tener colectivamente cuidar y producir eso y tener algo orgánico bueno. Y hay ensayos en todas las partes del mundo, en Brasil es mucho, en São Paulo, Río, que están haciendo las huertas comunitarias dentro de la ciudad, en los espacios pequeños que hay. Cuando yo estuve en China, me admiré mucho de eso, que dentro de los hoteles no hay flores, y hay plantación de hortalizas, de tomates, de todo lo que se puede consumir. Todo es aprovechado. Entonces, yo creo que la alimentación, y aquí es el gran problema nuestro, porque son pocas grandes empresas que controlan la alimentación a partir de la bolsa de Chicago. La gran tristeza hace 3 días que en Wall Street han definido la comercialización, la privatización y la comercialización del agua. El agua es vida, el agua es un elemento natural, insubstituible, vital, no puede ser puesta en el mercado. Y han puesto en el mercado y poniendo precios a nivel de la Florida, que ha empezado a privatizar el agua, como Chile, que privatizó toda el agua, que es a mí un escándalo eso. No se puede privatizar lo que es esencial a la vida, como el agua. La alimentación igual. La alimentación es un derecho básico del ser humano. Todos tienen derecho a comer lo suficiente y lo decente, tener acceso para eso. Porque en ese sistema solamente los que pagan tienen acceso, que van al mercado. Y los que no pueden pagar no comen. Entonces, eso es una de las más grandes violencias a los derechos fundamentales del ser humano. Y los pasos para esos cambios. Ese es el gran reto. El Papa tiene una frase curiosa en Fratelli Tutti. Dice, cada uno tiene que empezar primero por sí mismo, en su local, en su ciudad, en su país, hasta el último rincón de la tierra, trabajar para que todos sean hermanos y después unirse a los demás, porque unidos seremos muy, muy fuertes para cambiar ese mundo, para que sea más habitable, más fraterno. Entonces, yo creo que hay que hacer la revolución que llama molecular. Yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar ese trozo de mundo que soy yo. Y eso yo puedo hacer. Empiezo yo a cambiar, tener un consumo más consciente, más solidario, más comedido, sin un consumismo, rechazar la propaganda toda, vivir los famosos 3 R's de la Carta de la Tierra, reducir el consumo, reusar, reutilizar, y yo diría rechazar la propaganda, respetar todos los seres, reflorestar todo lo que podemos, porque cuanto más árboles hay, más oxígeno, más capacidad de alimentación, de biodiversidad. Entonces, son formas pequeñas, pero porque sabemos que por más pequeño que sea, lo bueno no se queda acantonado en nosotros, sino que sale de nosotros animando la ola de bondad que existe en la humanidad, hasta crearse un tsunami de bondad que permite un salto de calidad en la conciencia, y ahí cambiaremos como seres humanos. Y decir que tontos que éramos destruyendo nuestra casa común, explotando nuestros hermanos, ensuciando nuestras aguas. Y ahí vamos a empezar. Yo creo que estamos en un momento en la historia que es necesario un nuevo comienzo. No basta poner un band-aid sobre las heridas. Tenemos que empezar de nuevo, reinventarnos como humanos, respetarnos. Y para mí el valor más supremo de la ética es tratar humanamente a cada ser humano y tratar todos los seres con respeto, porque tienen valor en sí mismos, son hermanos y hermanas en la gran comunidad de vida. Y eso yo creo que está dentro de las posibilidades del ser humano. Tenemos que empezar por nosotros mismos.
si nos damos el primer paso, nunca llegaremos a dar el 100º paso. Tenemos que dar el primer paso. Por ahí yo veo un poco el reto que cada uno tiene que enfrentar. Bueno, hermanos. Gracias. Gracias. Gracias, Leonardo. Gracias, Adolfo. Un placer y un honor poder escucharlos. Y bueno, esto nos impulsa a seguir adelante con cada una de nuestras luchas, como lo llevamos adelante de cada uno de los secretariados del SERPAS que hoy estamos presentes aquí. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar, o por ahí ya comenzamos a dar esos primeros pasitos para ese salto de conciencia. Lo que pasa es que algunos somos impacientes y por ahí no vemos los resultados ya, y eso nos preocupa un poco, ¿no? Así que vuelvo a agradezco a los amigos y a las amigas que nos acompañaron acá por el Zoom. También agradecemos a quienes nos siguieron por el Facebook. Y Adolfo tiene una frase muy conocida que dice algo así como que no hay militante amargado, o si sos amargado no podés ser militante, una cosa así, ¿verdad, Adolfo? Sí. A veces cuando te dicen que un militante es amargado, digo, cuidado, no es un militante, es un amargado. Porque bueno, un militante nunca tiene que perder la alegría interior de la lucha, ¿no? de la esperanza. Bueno, como no podemos hacerlo en forma presencial y sí no somos para nada amargados, nos vamos a despedir con música que nos hace Diego, que es uno de los profesores de una de nuestras aldeas. Así que, Diego, si estás preparado, está todo listo. Todo listo. Bueno, te dejo el micrófono ahí. Todo tuyo. Voy a hacer en este regalito a Leonardo y a Adolfo, y también haciéndome parte de las palabras de tamaños referentes, ¿no? En este mensaje que de la no violencia y la cultura de la paz, nosotros nos tenemos que educar y militar la palabra para educar a los que compartan con nosotros el camino. Entonces en esto compuso una canción que se llama Guayno de Lucio, que se la hice a mi hijo, con todos estos deseos y estas ganas de pulir esa semilla para que sea lo que tenga que ser. Bueno. Gracias. Que tus pasitos quieren correr, siéntate un rato conmigo que se ha venido el anochecer. Contame de tus silencios, de tus mundos de papel, que así soy niño, mi niño, niño contigo, niño otra vez. No te asustes, mi diecito, tus ojitos no pueden ver. La noche empieza en el día y allí termina, así debe ser. Quiero arroparte en mi nido, quiero mirarte crecer. Quiero que cuentes conmigo y que tu camino puedas hacer. Y que en tus ojos haya humildad y en tu horizonte la inmensidad. Ama la tierra, nunca la olvides, ella es tu madre de los demás. Siembra conciencia, siembra bondad y en tus semillas encontrarás fruto maduro, fruto de paz, fruto de unión y felicidad. Que tus pasitos quieren correr, siéntate un rato conmigo que se ha venido el anochecer. Contame de tus silencios, de tus
mundos de papel. Y así soy niño, mi niño, niño contigo, niño otra vez. No me azotes, niñecito, si tus ojitos no pueden ver. La noche empieza en el día y así termina, así debe ser. Quiero arroparte en mi nido, quiero mirarte crecer, quiero que cuentes conmigo y que tu camino puedas hacer. Y que en tus ojos haya humildad y en tu horizonte la inmensidad. Ama la tierra, nunca la olvides, ella es tu madre de los demás. Siembra conciencia, siembra bondad y en tus semillas encontrarás fruto maduro, fruto de paz, fruto de unión y felicidad. La ira, 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 Muchas gracias. Gracias a ustedes por enseñar tanto. Gracias, de corazón. Bellísimo, Diego. Bueno, nos despedimos. Hasta una próxima vez y ojalá sea muy pronto, ¿sí? Gracias. Un abrazo a todos. Chao. Gracias. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, saludos a todos y todas. Cuídense mucho. Allora Castillo. Castilla. Abrazos.